Hola, buenas noches. Aquí estamos otra vez con el Continente Q, donde la cultura, el amor y bueno y otras cosas más no tienen fronteras. O sea que aquí estamos una noche más. Hoy un poquito adelantado porque bueno, o sea, vamos para atrás y para adelante, ¿no? Como la canción, un poquito para adelante, un poquito para atrás. Y aquí tenemos hoy, pues bueno, una historia fenomenal. Aquí un ambiente tunero que tocarán rondallas, tunas y guitarras y alguna voz que otra así súper a través de Adolfo que nos presentará todas estas historias. Bueno, Ah, alguien te lo ha chivado. pero yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Bueno, vamos a presentar aquí en primer lugar a Hansel. Hola, buenas noches. Buenas noches, Hansel. Buen recibimiento, ¿no? Entonces, la voz, Más que nada merecido. Bueno, de momento, por lo que llevo viendo haciendo, de momento no me mereció mucho, pero vaya. la voz cantante de la tuna, bueno, que después nos irá presentando uno a uno y nos dirá los temas que van a cantar, a tocar, o si no van a hacer nada, pues también nos lo dirá. Aquí tenemos a Joan. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el rey de la contienda, ¿no? Rey de los quirófanos. El rey, bueno, los quirófanos sí, nunca mejor dicho, ya que tiene aquí una No serie de... metemos a la medicina, ¿eh? Bueno, ya estamos con los pelos de punta, pues. Bueno. Aquí tenemos... Bien, y ahora estamos aquí con Adolfo Minuto, su corazón contento y toda esta tuna que hoy nos va a traer. Hola, buenas noches. ¿Qué nos vas a decir hoy? Hoy os voy a traer algo excepcional. Os voy a traer algo que, Bueno, como... nos va a traer algo con ritmo, porque el ritmo que tú llevas hoy no es un ritmo que... No, Adolfo, Digo yo. Y llegaste tarde. al grano. no, Al espera, grano. ¿sabéis? Es que vuelve a no oírme el micro, pero es igual, yo me oigo. Oye, hoy tenemos como siempre algo en mi espacio, Adolfo Minuto, diferente. Hemos hablado siempre de todo. Hoy vamos a hablar de algo excepcional. Y excepcional es la tuna. Exactamente. Nos acompaña la tuna de medicina de Barcelona, Ángel. Buenas noches a todos. Buenas noches. Una cosa, que si a alguien le tiene que dar un infarto, que aprovechen hoy. Sí, que tenéis un cardiólogo aquí en la sala. No, pero os voy a decir una cosa. Algunos en alguna boda encontraréis 4 y aquí estamos 12. 12. Porque la tuna no es la boda 4. La tuna es mucho más. Tenemos a Hansel. Hansel es el mote y yo ahora le voy a preguntar de Que qué no va había esto el Gretel, mote, ¿no? porque de hecho no sé cómo se llama. Es el jefe de la tuna. ¿Cómo te llamas, Hansel? Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Soy Marcel Santaló Marcel Santaló. y si quieres yo te cuento la historia del mote, pero ya te aviso que es un poco larga y sin demasiada gracia. Pero yo si Bueno, quieres te la pero cuento. explícanos algo porque mira, las nuevas generaciones no saben qué es la tuna. Mira, digamos que yo cuando entré en la tuna hace ya sus 8 años, digamos que era muy amante de la naturaleza y cuando en una actuación tuvimos que repartir claveles al salir de la actuación para todas las damas del escenario, pues yo me quise guardar como recuerdo aquel cestito con los claveles que habían sobrado. Y luego mi padrino me vio con esa forma, bueno, yo tan masculino con mi cestita con claveles y dijo, hostia, tío, tú eres Hansel. Y de ahí viene, de ahí se ha quedado. Entonces entiendo que tenéis un mote en la tuna. Todos tenemos un mote. en la Nadie tuna. se llama por su nombre, No. se llama por su mote. Para Exactamente. distraer. Sí, Pero hay una pregunta importante, dime. que la gente que nos está escuchando y las nuevas generaciones no lo saben. No lo saben, no saben. Dicen, ¿qué es la tuna, no? La tuna, estos tíos que van vestidos de negro, con una capa, una cosa amarilla, otras verdes y tal. ¿Qué es la tuna? Mira, ¿Tú podrías decirnos qué es la tuna? me gusta que hagas esta pregunta. Sí, porque Hombre, es un tema que está en la calle. Oye, y te lo voy a repetir como si no me la respondes bien, ¿eh? Sí, mira, primero te voy a contestar con una respuesta que para mí es muy personal, que es que la tuna es un modo de vida. La tuna es un modo de vida que realmente todos los que estamos aquí estamos muy, muy, muy contentos de haber tomado la decisión que tomamos en su día de entrar en esto que llamamos la tuna. La tuna
como tal nació por allá la Edad Media, cuando aquellos estudiantes que por A o por B pues no tenían sus medios de pagarse los estudios y se vestían pues como se vestían en esa época y tocaban canciones pues por posadas y demás, intentando sacarse un dinerito pues para intentar costearse los estudios. Esto pues ha evolucionado hasta nuestros días. Afortunadamente no nos hacen falta tocar por estos lares de Dios para costar los estudios, pero sí conservamos el atuendo típico y tocamos canciones pues tradicionales españolas. Entonces, cuando os vemos con la cuchara y el tenedor de palo Así es. en la beca, Así es. hace memoria a esa tradición que dicen los sopistas. Así es un homenaje. Eran estudiantes universitarios que tocaban en los mesones por un plato de sopa. Ahí estaban ya preparados, tenían hablamos del siglo XV, ¿eh? Has hecho bien los deberes, sí, Pepe. No. Yo estuve una vez en Estados Unidos. Yo es una forma objetiva, pero el traje tenía más historia que Estados Unidos. Y esto es muy bonito. Pero te voy a hacer otra pregunta. Dime. Parece que la gente solamente os ve en las bodas. Parece que la tuna es un negocio. No es así. Y efectivamente. Y yo sé, porque me lo han explicado, evidentemente, Un compañero tuyo, ¿no? que los viernes vosotros vais a cantar debajo del balcón. Sí, la tradición más antigua. Y eso es lo más de la tuna. bonito. Sí, así Coño, es. para los vecinos. No. Los vecinos deben estar debidamente Explícanos avisados. la ronda. Bueno, si alguien tiene en su cabeza una figura típica y una vestimenta de un tuno, pues sabrá que van, pues eso, con medias, con una casaca y con unos pantalones, ¿no? Y la prenda más importante de todo traje de tuna es la capa. En la capa de tuna, por la parte delantera, lleva los escudos, que son todos los sitios por los cuales cada uno de los tunos ha viajado de tuna, es decir, tocando canciones de tuna, pues como pequeños premios y logros a su labor andariega, pues se cose los escudos en la capa. Entonces, cada capa evidentemente es intransferible de cada uno y aquel tuno que más escudos tenga, pues representa aquel que más ha viajado, aquel que más ha esparcido pues su buen arte del tunar por donde quiera que haya ido. Y por la parte de detrás, como decía Pepe, tenemos, perdona que te llame Pepe. Aquí no saben quién es Sí, Pepe, ¿eh? Bueno, es que aquí donde es Adolfo, perdón, es que Adolfo donde lo veis tiene un pasado oscuro que si quiere luego contará. Bueno, ahora explícanos lo de las cintas, Sí. que es lo de las cintas yo entiendo que el escudo es bonito, Pero la cinta mejor. pero yo mi primera cinta me la dio mi madre Sí. y mi hermana. Y es aquello que dicen, con las cintas de mi capa, Explícanos qué Sí. es la cinta. Las cintas está íntimamente relacionado con la actividad pues más típica, más bonita de la tuna, como decías, que son las rondas. La tuna, en concreto la nuestra, pues somos muy activos y nos enorgullecemos de eso. Los viernes por la noche van a cantar a chicas debajo de su balcón. Van a cantar debajo de su balcón una bonita canción y luego pues sigue la fiesta en su piso. Un grupo de chicas se reúne y viene la tuna a cantarles canciones bonitas y románticas. Entonces, toda la noche estamos cantando y bailando canciones y al final de la velada cada chica se ha preparado de antemano una cinta de tela de raso que ha bordado con su puño un bonito mensaje para aquel tuno que más le haya gustado. Y al final de la velada, pues cada chica dona y regala esa cinta al tuno que más le haya gustado. Y esas son las cintas que cada tuno se cose en la parte trasera de la capa. Entonces aquel tuno, pues, que más cintas posea detrás de la capa, pues es aquel tuno... ¿Más chistes ha contado? Más chistes ha contado Claro. y pues mayor arte seductora tenga, por decirlo de alguna manera. Fijaros qué bonito que la tuna debajo del balcón canta a ellas sin ningún interés económico, porque a veces la gente piensa que esto se hace cobrando. No. Completamente gratuito. Y entonces cada tuno hace algo. Uno canta una canción, uno toca un chiste, lo que sea. Y ella, en función, dices, caray, qué simpático, le regala la cinta. Luego tenemos que buscar a la mamá que nos haga el rosetto para coser todas las cintas y ponerla en el... Pero eso es la tuna, ¿eh?
Bien, oye, ¿en qué balcón vais cada viernes a tocar la tuna? Yo, porque el que está escuchando quiere ir a... Y para no pasar, ¿no? Por allí. No es ningún balcón en concreto, es pues todos nosotros pues tenemos distintos grupos de amigas, ¿no? Sí. Y pues explicamos lo que es la tuna y explicamos eso, que lo bien que se lo pasarían si montaran una ronda. Entonces pues es el piso de estas chicas, es un particular de ellas, donde se reúnen ese grupo de amigas y entonces vamos allí. Es decir, la fiesta no van a ellas de discoteca a hacer, la fiesta va hacia ellas. ¿Y este viernes a qué piso vais a ir? Digo, por ir todos también, ¿no? Depende del coordinador de rondas. Claro, bueno. ¿Está presente el coordinador de rondas? No, ¿Dónde está el coordinador de rondas? Bueno, luego no lo dice. Sí. Bueno, ¿nos podrías cantar alguna canción? Por supuesto. De hecho, ahora que estamos hablando de las rondas, si queréis, también hemos pensado cantar la canción que habla de eso, ¿no? De esos momentos en que la tuna va a cantar bajo el balcón, pues, y que se titula Horas de Ronda. Pues venga, vamos a darle caña. El sonido será el que será, pero el Sí, directo es será el este. que será, pero allí donde no llegue el sentimiento, no. Allí, ¿cómo Llegará, era? donde no llega el sentimiento, llegará el corazón contento. Ahí va, Bueno, venga, exacto. Dale caña. Venga, es que... Adolfo, puedes acompañarnos si quieres, ¿eh? ¡Bien directo! Una algazara cruza por la población, la alegre tuna desgranando la canción. Canción amante, canción de ronda, y hace feliz a la mujer en su ilusión. Por una escala de guitarras y bandurrias, trepan las notas del balcón. Horas de ronda de la alegre juventud, que abren al viento en sus anhelos de inquietud. Sal niña hermosa, sal pronto a tu balcón, que un estudiante te canta con pasión. Horas de ronda que la noche guardará, como recuerdo que jamás se borrará. La estudiantina te dice adiós mujer, y no suspires que pronto ha de volver. Rasga el silencio de la noche una canción que busca abrigo en un amante corazón. Horas de ronda, rumor de capa, y esa letrilla que se cuela en un balcón. Tras los cristales una sombra femenina, escucha atenta y temblorosa de emoción. Horas de ronda de la alegre juventud, que atraen al viento sus anhelos de inquietud. Sal niña hermosa, sal pronto a tu balcón, que un estudiante te canta con pasión. Horas de ronda que la noche guardará, como recuerdo que jamás se borrará. La estudiantina te dice adiós mujer, y no suspires que pronto ha de volver. ¡Bravo! Bien, esto ha sido pues bueno, noche de ronda, ¿no? Algo así, Qué ¿no? bonito. Horas de ronda. Horas Qué de bonito, qué ronda. bonito. Ha sido en directo y bueno, esto no se puede ser mejor ni más auténtico ya. Ángel, tengo una idea. Él ha dicho que solo en bodas. ¿Por qué no van a los entierros y cantan que no estaba muerto, que estaba de parranda? Todo llegará. No te todo creas, llegará. ¿eh? No te creas. Bueno, y vamos a hablar hoy también de... Y después de esta un poco de ritmo, ¿no? Digamos que sería como un cava y el espitoso, la burbuja, ¿no? Pues vamos a tener aquí otra tocada de aquí. Tocada. Sí. Suena malo. Suena malo de tocada, ¿eh? Bueno, Esto de tocada no suena bien, Ángel. bueno, otra pieza de música de la tuna que nos De- van a amenizar un poco la fiesta, ya que ya no la ameniza otro por sí solo sin hacer falta a nadie. No, pero, Ángel, pero bueno, dime. Perdona, la Dime. tuna de medicina de Barcelona. Correcto. Y además nos vamos de viaje el próximo, que haremos un directo, si tú nos lo permites, que es el director del programa, Sí, hombre, eso está desde hecho. Agrigento, un festival internacional de folclore que España está representada por la tuna de medicina de Barcelona. Muy bien. Haremos un directo en la medida que podamos y haremos una entrevista al concejal, Hombre, sí, al que pillemos de turno, Spine ¿verdad, to Tuna? point. ¡Aupa, Tuna! ¡Eh! ¡Aupa!
Si son los que hay aquí, seguro que ganan el premio. Y cuando Seguro. volvamos hablaremos de cosas que nos ha faltado, la historia, la etimología, Bueno, me pues callo, vamos, vale. Venga, vamos nos a escuchar aquí una pieza más para que sepáis que es la representación de España en no sé dónde, pero en algún Sicilia. lado. En Sicilia. pues, Isla de correcto. Sicilia, Agrigento. Agrigento. Agrigento, Pues, del 13 al 23 vamos a En estar. honor a Ahí va. Adolfo, que nos ha traído este programa y sabiendo que su canción de la sección es Corazón Contento, vamos a hacer una pequeña versión de este mismo tema. Caray, Muy qué, bien, vale. perfecto. qué vergüenza. Tú eres lo más lindo de mi vida, que yo no te lo diga, que yo no te lo diga. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Yo quisiera que sepas a la papa que nunca quise así. A la papa que mi vida comienza. A la papa cuando te conocí. Por dentro, tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios. Y bueno, con esta canción de la tuna nos vamos a despedir hasta el próximo miércoles a la misma hora. Espero que os haya gustado y si no os ha gustado que volváis a escucharlo. Ahí va. Y nunca quise así, para papá, que mi vida comienza. Papá, cuando te conocí. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. ¡Ey! Buenas noches a todos. Tenemos aquí- Ángel, contigo, y- tus y- oyentes. ¿Verdad? Cuando las olas van amantes a besar las arenas de la playa con fervor, así van los besos míos a buscar en la playa de tus labios el calor. Si del fondo de la mina es el metal y del fondo de los mares el coral, de lo más hondo del alma me brotó el cariño que yo tengo yo. Y enredándose en el viento a las tintas de mi capa y cantando a coro dicen, ¿Qué dicen? quiéreme niña del alma con las tintas de mi capa, De mi capa estudiantil. Y un repique de campanas, y un repique de campanas. Cuando yo te rondo a ti. Cuando preguntes cuando yo te conocí y averigües las razones del querer, solo sé que mis amores tú sentís, el por qué no lo sabría responder. Para mí no existe tiempo ni razón, el por qué te quiero tanto corazón. Por favor, a todas horas viviré, sin tu amor cariño mío moriré. Y enredándose en el viento van las tintas de mi cama y cantando a coro dicen, ¿Qué dicen? quiéreme niña del alma con las tintas de mi capa estudiantil. Y un repique de campanas, y un repique de campanas. Cuando yo te rondo a ti. ¡Olé! Clavado, clavado, tú, clavado. Eso es brutal. Hemos hecho una experiencia.